¿Qué tal, amigos de Salud TV? Bienvenidos a su programa. Ya en la cinturita de la semana llegamos al miércoles 4 de noviembre. Y bueno, aquí estamos listos para tener otro tema con ustedes y en el cual vamos a aprender muchísimo. Y este es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Mire qué bonito nos cae el tema del día de hoy, creo yo que ad hoc a toda la población. Vamos a hablar del control, el manejo adecuado de las emociones. ¿Con quién vamos a estar? Les cuento luego de la cápsula. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Las emociones son parte integral de la vida cotidiana de cualquier persona. Todos hemos experimentado algún momento enojo, tristeza, miedo o cualquier otro estado emocional. Sin embargo, estas tienen un carácter posesivo que en ocasiones provoca que se apoderen de nosotros y tomen control sobre nuestras actitudes y comportamientos. Por eso, a veces pensamos que no podemos controlar lo que sentimos, y esta falta de control puede traducirse en estados de ánimo o acciones que también pueden parecer estar fuera de nuestras manos. Podemos así sufrir, por ejemplo, de episodios de ira incontrolable, miedo difícil de manejar o tristeza que parece no desaparecer. En este caso, las emociones se vuelven problemáticas e interfieren con nuestras actividades diarias. Pensar las emociones en términos de control es engañoso. No podemos decidir qué sentir. En cambio, lo que sí podemos decidir es qué hacer con lo que sentimos. Lo que resulta crucial es la relación que establecemos con nuestras emociones y el cauce que le damos. Para conocer más sobre este interesante tema, quédate en sintonía de Salud TV. Nuestros especialistas invitados de hoy te darán los mejores consejos. Muy bien, ¿qué les parece el tema? ¿Verdad que muy interesante y muy adecuado para todos nosotros en estos momentos? Bueno, pues estoy súper bien acompañada acá con el licenciado Nicolás Guzmán, psicólogo experto en el tema, que nos va a estar acompañando este día. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, un día más. Y bueno, agradecido con Dios y estar en este gran programa nuevamente, pues que ya tenía ya un par de días de no estar aquí, pero hoy es una buena oportunidad para hablar de un tema tan interesante como las emociones. Un par de días que se traduce a varios meses ya, ¿verdad? Sí. Definitivamente, ya teníamos ratos de no vernos, pero habíamos estado en contacto de una u otra manera, Sí, claro. Nicolás. Bueno, a ver, ¿qué le parece si comenzamos estableciendo primero qué son las emociones y cuáles son las emociones como básicas? Bueno, las emociones se le conoce del griego como emovere, energía en movimiento. Y las emociones básicas son la felicidad, la alegría, la tristeza, la aversión, que es el asco, pero son emociones que se traducen a nivel, ¿cómo podría decir? Son emociones genéticamente que viene el ser humano programado con ellas. Y de alguna manera las emociones nos acompañan como un sistema para darnos indicadores de que hay algunas necesidades que no se están supliendo. Por ejemplo, las emociones que conocemos como emociones malas, ya les tengo noticias que no son malas. Las emociones que son malas son aquellas que no se comprenden, que no son complejas y no las logra entender. Por ejemplo, aburrimiento, enojo, tristeza, soledad, estrés, culpa y miedo. Esas son las emociones que de alguna manera nos crean bastante dificultad para poderlas identificar, y cada una de ellas nos está evocando a una acción para resolver una necesidad. Qué interesante, Nicolás. O sea que realmente aburrimiento, tristeza, soledad, estrés, ¿son emociones en realidad? Son emociones, doctora. El estrés, ¿por qué es una emoción? Porque nos está diciendo que tenemos tantas actividades que realizar
y muy corto tiempo. Entonces la persona empieza a sentir una sensación de angustia, a veces palpitaciones, se acelera un poco la reacción pulmonar, ¿verdad? La capacidad pulmonar también, y crea un estado de riesgo o peligro que se va formulando hasta llegar a convertirse en ansiedad. Entonces la persona que está muy expuesta al estrés puede provocar ansiedad. Es decir, que si el estrés se prolonga de semanas a meses, a un tiempo demasiado largo, se le conoce como estrés crónico, y ya la persona pues no va a evidenciar, se ha adaptado a sentirse de esa manera, y cuando viene a sentir puede empezar a tener otro tipo de manifestaciones como la ansiedad, que es otra emoción que es bastante desagradable por sus múltiples síntomas que está presentando, ¿verdad? Entonces, porque son fisiológicos y crea sentimientos de infelicidad y de malestar. A ver, hablemos de las emociones bonitas, hablemos de la felicidad. La emoción de la felicidad, algunos expertos mencionan que la felicidad es la manera en cómo se interpretan los eventos. Algunos creían que la emoción tenía mucho que ver con el bienestar. Entonces se creía que el bienestar era parte de la felicidad, pero hoy se ha comprendido que el bienestar es una sensación de comodidad, de confort, pero la felicidad tiene que ver con la pasión de lo que usted realiza. Por ejemplo, alguien puede estar trabajando y no se siente satisfecho, pero si alguien siente pasión por lo que hace, empieza a sentir felicidad. La felicidad es esa pasión, es ese deseo que sale del corazón, y por eso es que se vuelve holotímico. La palabra holotímico es que lo invade de la cabeza hasta los pies, esa sensación, y lo complementa de una manera bastante intensa, ¿verdad? Esa es la forma en cómo se identifica la felicidad. Algunos filósofos creen que la felicidad es una manera de poder deslizar, ¿verdad?, la dificultad llegando a Dios en una plenitud intensa. Va a depender, por eso mencionaba mucho la interpretación que se haga y también del autor que lo esté diciendo, ¿verdad? Pero en nuestro caso la felicidad es sentir esa sensación de nuestro corazón que nos llena, nos invade completamente y podamos sentir. Y no es alegría, no es esa euforia, no es alegría, es una sensación que sus pensamientos, sus emociones, hay una ecuanimidad, es decir, hay una dinámica interna a nivel de pensamiento y de sensaciones. Muy bien, entonces, ¿qué sería la parte negativa de la felicidad? Estaríamos hablando ya de euforia. Cuando hablamos de la parte alterada de la felicidad, entonces ya podemos hablar de lo que se le conoce como alteraciones del estado de ánimo y del afecto. Entonces, si hablamos de la parte de la euforia, podemos hablar que la persona puede caer en los síntomas de la bipolaridad, que es la persona anda muy acelerada y es hipomaníaco, ¿verdad? La hipomanía pues crea un estado de euforia, pero que se sostiene por corto tiempo. Entonces ya eso sería otro tipo de alteraciones, ¿verdad?, que pueden valorarse como irregulares. Entonces la persona anda muy emotiva, muy alegre en situaciones y condiciones que no tiene por qué estar en esa condición, solo la persona lo está experimentando y se ve irregular en el entorno en el que se desenvuelve. Eso es lo que hace que se vea un tanto irregular la conducta con respecto a eso. Muy bien, ahora el otro día estuvimos hablando y recordando, mucho, evocando la película esta tan bonita que precisamente habla de las emociones, que es una película para niños, ajá, ¿verdad?, que tenía el nombre en español Intensamente. Y realmente recuerdo que en esta se hablaba de la tristeza como una emoción que no era del todo negativa. Sí, por eso digo que es con base al autor. La tristeza, como nosotros la podemos identificar clínicamente, aparece cuando hay una pérdida. Entonces, cuando la persona tiene una pérdida, aparece la tristeza y le está evocando a uno hacia una acción, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando la persona ha sufrido, pues sí, el deceso de un familiar, de una mascota, incluso de algunas cuestiones que tenían valor sentimental, entonces viene esa sensación de pérdida. Y ahí es donde aparece la tristeza, el llanto y esa sensación que lo pone a uno en ese estado de inadecuación interna, ¿verdad?, ausencia de felicidad y de todo estado de ánimo positivo, ¿verdad? Entonces, pero la tristeza, con base a la película,
decía que era conveniente porque es importante también sentir las emociones, y la tristeza y el llanto no es malo, es una manera de canalizar de una manera positiva las pérdidas. Por eso vale aclarar que cuando ha habido una pérdida, el pensamiento lógico y coherente y correcto es, voy a extrañar a la persona. La vida muchas veces es muy dura y el sentimiento que uno siente es el duelo, es ese dolor natural que se debe de vivir, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la tristeza, y por eso la tristeza no es mala. Cuando se convierte en una emoción negativa, cuando tengo una pérdida y el pensamiento me está diciendo no voy a poder superar esto, la vida es cruel, me niego a aceptar esta situación, entonces ahí aparece la depresión, ¿verdad? Y aparece también esa sensación de minusvalía y de desesperanza, que son tres emociones que van unidas, y por eso es que la tristeza ya pasa de ser una tristeza normal, saludable, conveniente, a convertirse ya en una situación que ya es de carácter clínico y que hay que tomar medidas y que necesita tratamiento, ¿verdad? Como la depresión, y ustedes ya saben que también amerita en algunos casos, si es grave, pues amerita tratamiento psicofarmacológico, ¿verdad? Muy bien, definitivamente interesante escucharlo, Nicolás, y me gustaría pues que continuemos hablando de las otras emociones que mencionó, como la ira y el aburrimiento. Ajá. Pero ¿qué le parece si vamos a una pausa? Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando del manejo adecuado de las emociones. Estoy acompañada del licenciado Nicolás Guzmán, psicólogo acá en el set. Si usted que está en casita quiere hacer preguntas sobre cuáles son las emociones, qué es lo que lo aqueja, cómo controlar sus emociones, ahí están los números. Tenemos el 2283-2157 en el set. También tenemos nuestro número de WhatsApp, 7859-7318. Y también nos puede preguntar a través de nuestras redes sociales, principalmente Facebook, Salud TV, ya lo conocen. Así que bueno, Nicolás, ya hablamos de las emociones como más las clásicas, ¿no? La alegría, hablamos un poco de la tristeza, ¿verdad? Que incluso cuál sería la parte de la alteración ya en la alegría y en la tristeza también. Hablemos un poquito de una que me llama mucho la atención y es el aburrimiento. Cuénteme un poco sobre esta emoción. El aburrimiento tiene mucho que ver con muchos tiempos, ¿verdad? Pasar mucho tiempo en ocio. Entonces la interpretación que se le da al aburrimiento es que la persona no está poniendo sus competencias, no las está poniendo en acción. Entonces por eso es que la persona siente, y por eso el aburrimiento se puede confundir con la soledad. Y hay que saber diferenciar, son primas cercanas, pero el aburrimiento realmente es que la persona no está poniendo sus competencias, no las está activando. Y por eso es importante, cuando la persona tiene aburrimiento, se le dice que la manera adecuada de poder ir a sanar ese aburrimiento es que puede hacer una actividad que le genere aprendizaje, como un idioma nuevo, ¿verdad? Meterse a un curso, ¿verdad?, por internet, aprender algo que le genere a él más competencias para mantenerse activo, y eso va a generar que también a nivel cerebral hagan más interconexiones. Bien decía mi abuelita que la madre de todos los vicios es el ocio. Nicolás, hay una llamada telefónica, vamos a responder porque me interesa escuchar a nuestros televidentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bonito programa, la felicito, doctora. Muchísimas gracias. Cuénteme, ¿qué pregunta le quiere hacer a Nicolás? Solo le voy a pedir que le baje un poquito el volumen a su televisor, porque está muy cerca y eso nos está dando una retroalimentación acá negativa y no le escucho. Gracias. Gracias a usted. Cuéntenos. Solo le quería preguntar, fíjese que yo
ahorita estoy teniendo como un problema, digamos, siento que de emoción, porque fíjese de que yo siento de que me ha pasado una cuestión de que fíjese de que yo he vuelto a saber de una persona que hace mucho tiempo yo me iba a casar con ella. Entonces yo ya hice mi vida y esta persona ha vuelto a mi vida y me está provocando un problema serio porque últimamente no estoy durmiendo. No sé qué me aconseja o si yo ya caí en eso de la depresión. Gracias. Mire, amiga, muy amable, gracias por llamar, de verdad. Lástima que no pudimos como conversar un poquito más con ella, Nicolás, pero entiendo que una persona de su pasado, que fue muy importante, ha regresado a su vida y le ha generado una serie de emociones que no la dejan dormir. Sí, esto es bastante común. Quiero aclarar que nosotros pertenecemos a un pasado. Y por eso es que se le conoce como supresión de las emociones. Si ella vivió experiencias de su pasado con una persona que fue muy significativa y quedaron grabadas las memorias y las emociones con ese evento, y si estuvo en un nivel de enamoramiento donde las emociones estaban bien exacerbadas y quedaron ahí, grabadas en la mente subconsciente y hoy aparece de golpe, lo que está sucediendo es una resonancia con las emociones del pasado que estaban ahí, estaban como apagadas, se han despertado y esa resonancia ha hecho que hoy por hoy esté generando una serie de emociones que no está teniendo el control o no las está pudiendo, no las puede de alguna manera manejar. Significa que necesita determinarse. Y para este tipo de cuestiones hay que determinarse y hacer una división entre lo que fue el pasado, lo que tuvo que ver con el pasado, con lo que es el presente. Y si la amiga se enfoca en el presente, en la situación que está teniendo ahora, se va a dar cuenta que las emociones del pasado tienen que quedar ahí donde han quedado, enterradas en el pasado, y tiene que aprender a perdonarse. Porque si hoy tiene una nueva vida, tiene otro tipo de situaciones y está creando situación, definitivamente en una respuesta no le voy a poder dar la solución a su situación, entonces creo que amerita una asesoría un poco más personalizada. Ahora bien, Nicolás, pienso yo, por alguna razón, esta persona forma parte de su pasado. Así es. Por alguna razón. Yo creo que por ahí debe comenzar ella y decidir, bueno, forma parte de mi pasado por esto, por lo tanto no lo quiero en mi presente, ¿sí? Entonces no está deprimida, pero lo que está quizás es ansiosa, ¿no? Sí, es que se despertaron emociones, por eso digo que la resonancia es que se despiertan memorias y emociones del pasado en el aquí y ahora, más las necesidades que tiene presentes y emociones que no pudo suplir en el pasado y ahora aparecen, ha generado un caos. Por eso es que es necesario poner en orden las emociones y saber qué tipo de emociones son y llamarlas por su nombre para poder adecuarlas de una manera más racional para que no le esté generando ese dolor que ella está experimentando. Y para eso es importante acercarse un poco más al tema y saber a profundidad qué está pasando, y por eso creo yo que amerita otro tipo de asesoría un poco más personalizada. Bueno, amiga, gracias por llamarnos. Ahí es el consejo. Creo que definitivamente lo que siente es importante, por lo tanto consultar es lo mejor que puede hacer. Definitivamente necesita alguien que le ayude, no le va a dar la respuesta, sino que le va a ayudar a usted a controlar y manejar sus emociones de la forma más adecuada. Pero de que esto le está afectando, no puede permitir que siga ahí, no lo puede ocultar, porque de eso también vamos a hablar, de cómo de pronto las personas ocultan las emociones, y vamos a hablar de eso con Nicolás. Pero quiero leer antes otra pregunta por WhatsApp. Nicolás, vamos a ver. Tenemos otra pregunta. Quisiera saber cómo puedo controlar emociones, porque siempre las personas lo tratan mal. ¿Qué debe hacer uno? Yo soy bien enojada y digo cosas hirientes. Ok, muy amable, gracias por escribirnos. Tengo mucha depresión. Una persona que definitivamente es bien enojada y puede ser muy hiriente con las personas. Interesante, Nicolás. ¿Qué le podemos decir? Sí, cuando hablamos de que la persona es muy hiriente y que es muy enojada, debemos de saber que está teniendo problemas con el control de los impulsos.
Y quiero decirle a toda la población que uno puede tener control de lo que uno siente, de lo que uno piensa y de lo que uno dice. De lo que uno no puede tener control es de lo que la otra persona siente, de lo que la otra persona piensa, de las dificultades del otro. Entonces sucede que cuando la persona se enoja con el otro es porque está identificando, y aquí el enojo tiene una razón, es porque está identificando injusticia. Y la injusticia es cuando de allá para acá estoy identificando que están haciendo algo que no es justo y me está generando dolor, me está generando malestar o indignación. Y por eso es que la ira, y cuando ella menciona el enojo, es la reacción que toma inmediata para poder defenderse de la injusticia que está experimentando. Por eso es que aquí en Televisión Abierta puedo hablar que se manejan 3 cosas para este tipo de emociones. 1, identificar la emoción que le está generando. Y si identificó que es enojo, debe de saber que debe de identificar a dónde está la injusticia. 2, tiene que paliar esa emoción directamente. Significa que no necesariamente tiene que perjudicar al otro para sanear esa emoción. Muchas veces simple y sencillamente es no tener conexión con esta persona. Se llama distanciamiento mental y social. Aplica para personas que son negativas y me generan esas emociones. Lo mejor es distanciarse. Bueno, y hay otra serie más de aspectos que puedo decir. Pero ahí realmente valdría la pena que esta persona consultara, porque habla en generalidad de que todo el mundo dice que ella es muy enojada y que trata mal a toda la gente y que dice cosas muy hirientes. Así que habrá que ver, no se puede alejar de todas las personas, tiene que solventar también el problema con ella misma. Sí. Cuando la persona es muy hiriente se le conoce como persona sádico oral agresivo. La persona sádica oral agresiva, la manera de generar o manifestar sus emociones es a través de agredir al otro, y no solamente agrede al otro, sino que de alguna manera siente cierto beneplácito al hacer sentir mal al otro con palabras muy hirientes. Ay, mire qué bonito, ya no le vamos a decir que esta persona tiene carácter fuerte, es un sádico oral agresivo. Bueno, vámonos a una pausa, pero vamos a ver la sección Mi Pediatra en Casa. Pero antes voy a leer esta pregunta. Dice: buenas tardes, tengo 2 preguntas. Yo estuve ingresado en el hospital por COVID-19. En el tiempo que estuve ingresado, mi papá murió. Cuánto lo lamento, de verdad. Mis preguntas son: 1, ¿es normal que me sienta responsable por su muerte? 2, mi mamá lo sigue llorando. ¿Es saludable para ella seguirlo llorando? Gracias por escribirnos, de verdad, muy importantes sus preguntas. Las vamos a responder luego de la pausa. Ahora vamos a ver la sección Mi Pediatra en Casa con Samuel Ramírez. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad en tu sección Mi Pediatra en Casa hablaremos acerca de la diarrea aguda. El cambio climático también puede favorecer el aparecimiento de síntomas no solo respiratorios, sino también gastrointestinales, puesto que los virus que lo provocan se movilizan más en este tipo de cambio de clima. Debemos favorecer a que los niños eviten el contacto con otras personas enfermas y también estar vigilantes al aparecimiento de estos síntomas. El aumento en la frecuencia de la emisión de las heces, la disminución en la consistencia de ellos, nos va a alertar en que pudiéramos estar en un cuadro de diarrea aguda. Ahora, si esta es acompañada de vómitos, tenemos que estar mucho más atentos para prevenir cuadros de deshidratación. Por tanto, la terapia aguda de poder empezar a restablecer todos estos líquidos con sales de rehidratación oral o suero es lo más favorecedor, y mantener la ingesta de agua. Mantener comunicación con tu pediatra de cabecera hará que se evite un cuadro posterior que necesite hospitalización. Debemos insistir en el lavado de manos, el uso adecuado del alcohol gel, pues esto disminuirá la carga viral que podamos tener acceso para poder presentar este tipo de cuadros gastrointestinales. Es un gusto estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy
Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole en su hogar. Vamos a darle, bueno, la respuesta al amigo o amiga que nos mandó la última pregunta por WhatsApp. Fíjense bien, muy interesante, hablábamos con Nicolás, que estuvo ingresado en el hospital por COVID-19 y en el tiempo que estuvo ingresado su papá murió. Nos imaginamos que también su papá murió, no sé si por COVID o por otra situación, pero las preguntas son si es normal que él se sienta responsable por su muerte, y ahí nos llama la atención, porque si es un joven que llevó el COVID, según él se siente responsable de la muerte de su papá. Y dos, si su mamá sigue llorando, y eso, que su mamá sigue llorando, y si es saludable para ella seguirlo llorando. Es una situación muy, pero muy importante que tiene que buscar ayuda, pero comencemos a explicar por qué, Nicolás. Porque el manejo del duelo es muy importante. El duelo adecuado es saber que la muerte es un designio que nos pertenece a nosotros los vivos. Todos nos vamos a morir y el virus ha venido a quedarse. Independientemente cómo haya sido la situación, creo que la culpa es una emoción que debe de reconocerse cuando yo siento que he sido injusto con una persona o por mi causa esta persona ha sufrido. En este caso es importante valorar que el perdón debe de manejarlo de la manera adecuada, porque yo no puedo sentirme responsable del sistema de defensas de mi padre o de mi madre o de cualquier otra persona. Muchas personas jóvenes, su sistema de defensas pues también no es el más óptimo. Yo debo de decirle que hay que manejar el duelo de la manera correcta. Si su mamá está llorando y todavía sigue, es porque de alguna manera el amor, los afectos están ahí, y por eso hemos hablado en el transcurso del programa que la tristeza es normal cuando se vive el duelo, porque la palabra duelo viene de dolor, y es normal que se pueda vivir de 6 meses hasta 1 año, ¿verdad? Se puede valorar esa sensación de pérdida. Pero también es necesario aclararle al joven que sí es importante que pueda tomar una asesoría un poco más personalizada para trabajar el duelo con respecto a su papá. El duelo y el perdón, porque Nicolás, hay algo bien cierto y usted lo acaba de decir. Nadie le puede decir a usted que usted es responsable de la muerte de su papá, porque eso no es así. Pero definitivamente pues tiene que perdonarse, aún sea o no, porque eso es lo más importante, que se perdone, ¿no? Así es, y el perdón es soltar el dolor que le está provocando, porque esa culpa es dolor, y estoy recriminando. Mi recriminarse es volver a la escena del crimen. Tengo un dato importante, ya nos escribió el joven, el papá no falleció de COVID, el papá falleció de un paro cardíaco, entonces mucho menos es responsable usted por la muerte de su papá. Sí, hay que valorar 2 cosas, que puede sentirse culpable por no haber estado presente con él. O por no haberse cuidado y haberse enfermado, y que quizás según él esto le generó al papá el infarto, o sea... Y ahí también habría que valorar sus ideas. Muchas de las ideas usted se puede sorprender, usted que nos está viendo, se puede sorprender de que muchas de las ideas que a veces uno maneja en este tipo de cosas son irracionales, no adscriben a la realidad. A veces uno dice, pero quizás por mi culpa, y uno empieza a buscarle una justificación para llegar a la situación que realmente no tiene nada que ver, es infundado por el pensamiento. Y déjeme decirle que si está pensando de esa manera, ese pensamiento es un pensamiento negativo que le está generando dolor. Sí, y dañino para su salud, y también no le aporta, no le ayuda a su mamá. Tienen que ayudarse ambos para poder manejar de mejor forma también el duelo, ¿no? Así es. Ambos están sufriendo. Ambos están sufriendo. Ambos están sufriendo, tienen que buscar ayuda. Tenemos otra llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo quería hacerle quería hacerle una consulta al psicólogo. Dígame. Fíjese que para un breve diagnóstico, hace como unos 35 años, yo tengo 72, hace como unos 35 años, fíjese que yo caí en la carga del alcohol, pero no, quizás un poquito más, pero digamos que empecé a tomar ansiolíticos porque yo tenía que conducir vehículos
Y entonces fíjese que yo manejaba en una dependencia del gobierno y le manejaba a la jefatura. Y Amigo, entonces fíjese que yo solo tomaba le pido un ansiolíticos. favor, ¿se puede separar un poquito el teléfono de la boca? Porque nos cuesta entenderle un poco. Solamente Ok. sepárese un poquito, dígame. Sí, pues fíjese que empecé a tomar ansiolítico y sí, poco a poco se me fue haciendo adicción, de manera que a esta altura ya me hice adicto, y entonces ya no puedo vivir sin la pastilla que es la clonazepam. Entonces a mí me la dan. Entonces, por el tiempo que la he tomado, me dice el doctor, el psiquiatra, que ya está bastante difícil quitarla. Entonces yo quisiera ver si tiene relación la psicología ahí en algo que me pueda decir qué comprar o qué hacer, porque fíjese que yo quisiera dejar la pastilla, pero no puedo. Usted No puedo, quiere no dejar puedo. la pastilla y no puede. Exactamente. Yo quiero dejarla así, como lo oye. Ya no, porque me está haciendo daño, porque fíjese que por la situación que se ha vivido, he vivido muchos encierros, de estar solo en casa, y entonces eso me ha deprimido más, y entonces he tenido que doblar la dosis. Y entonces me he sentido bien mal, y bueno, solamente tomándome la pastilla, pero hay veces que no me tomo una, sino que una y la mitad, una media emoción me altera y tengo que tomarme, hay veces que dos, para poderme controlar. Entonces yo quería preguntarle al psicólogo con qué me puede ayudar, si es ser posible, con algún medicamento, porque los psicólogos no dan medicamentos, pero no sé si ellos tienen algún medicamento, porque yo tomo ribotril, para hacer el Exciter, ya sabe, clonazepam. Entonces con eso yo me siento bien, pero yo ya no, por favor, yo ya no quiero tomar la pastilla, yo quisiera dejarla. Y entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo no le quiero quitar más tiempo porque por otros que quieran hablar, ¿cómo puedo hacer para suspender la pastilla? Excelente. Y suspender, yo quisiera, pero como le digo, el psiquiatra me dijo, si Que ya por suspende la mucho pa- tiempo. Sí, Le vamos a darle chance a Nicolás que le responda, porque yo creo que la opción suya no debe ser cambiar una pastilla por otra. Pero vamos a ver qué alternativa le da Nicolás. Gracias por llamarnos y vamos a tratar de ayudarle, ¿ok? Gracias por llamar. La idea no es que cambiar una pastilla por otra, ¿no? Sí. Si el psiquiatra no quiere que la deje, no es porque él no quiere, sino que porque a lo mejor la está necesitando todavía. Pero ¿qué otras alternativas hay en psicología? Sí, tenemos varias alternativas cuando ese tipo de problemas se da. Hay que recordar que ese tipo de medicamentos genera un síndrome de abstinencia, que es lo pone con mayor ansiedad cuando él quiera tratar de dejarlo. Entonces, eso hace que él recurra y pues doble la dosis porque le va a generar más tolerancia. Entonces, lo importante aquí es que usted busque una página que se le conoce como mindfulness.com, está en YouTube, y también técnicas de relajación dirigida, puede encontrarlas en YouTube, que son para inducción del sueño. De alguna manera usted va a empezar a relajarse muscularmente de una forma progresiva y esto le va a inducir al sueño. Y si usted lo hace recurrente en varias horas del día, porque hay para todo tipo, hay para el estrés, hay para la ansiedad, hay para muchas cosas este tipo de inducciones, y le va a ayudar a que usted entrene para que usted se aprenda a relajar, y cuando usted venga a sentir, usted va a poder relajarse, y cuando venga a sorprenderse, se va a dormir sin la necesidad de la pastilla. Y cuando usted haga esto, usted se va a sorprender porque se va a dar cuenta que puede sin la pastilla, pero necesita empezar a practicar con este tipo de herramientas que están ahí en internet, ¿verdad? Yo le pudiera ayudar, pero tiene que escribirme a mi página y yo le puedo regalar todo este tipo de información y estos audios para ayudarle, ¿verdad? Excelente. Bueno, amigo, ahí está la respuesta. No es una pastilla por otra. Son técnicas de relajación y mucha disciplina y deseo y constancia, y poquito a poco usted se va a sorprender que va a poder dejar esa pastilla. Vámonos a una pausa y continuamos respondiendo más preguntas.
viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. El manejo adecuado de las emociones estamos hablando este día. Hay muchas preguntas por WhatsApp. Vamos a dar lectura a la siguiente. Vamos a ver, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo manejar cuando una persona me ofende y no se disculpa? ¿Cómo responder a alguien que me está agrediendo verbalmente? Bueno, gracias. Hago énfasis en eso porque ya van a escuchar lo que les va a decir Nicolás, que es bien importante y por ahí puede comenzar usted, ¿cierto? Así es, voy a hablar precisamente, no tomárselo personal, ¿verdad? Porque cuando una persona agrede, ofende, hay que sacar de la ecuación el mí, el me, el conmigo y contra mí. Y eso cuesta porque tiene mucho que ver con mi orgullo. A mí me habló así, me ofendió, la tiene contra mí, es conmigo que lo tiene. Yo le tuve que soportar. Si yo soy la persona que lo está escuchando, soy la persona que está experimentando, es por eso que yo no quiero soltar mi papel de víctima en ese momento, porque siento que a mí me lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno no quiere soltar el papel de víctima, entonces uno está en ese dilema de que me ofendió y qué puedo hacer si no se disculpa conmigo. Entonces, hay que aclarar que si yo saco el mí, el me, conmigo y contra mí de la ecuación, es la persona que ofende, que agrede. Como decía la doctora fuera de cámaras, es un problema que tiene la persona en sí. Entonces, cuando la persona que está agrediendo y ofendiendo es un problema. No, usted, no es con usted. Así es el neuroticismo con esta persona. Si yo no le permito que haga resonancia conmigo, simplemente yo lo voy a ignorar y no voy a dejar que lo que él diga a mí me genere malestar, porque yo sé que la persona es así. Entonces, yo tengo que mantener un distanciamiento social y mental de esta persona. Fíjese que, Nicolás, es interesante porque definitivamente uno no puede controlar lo que los demás hacen o dicen o cómo actúan, pero sí puedo controlar cómo a mí me afecta. Ahí sí entra el a mí me afecta. Si ellos son los que ofenden, pero yo no me lo tomo, no, está ofendiendo, no me está ofendiendo a mí. O sea, definitivamente comencemos por ahí para ver si de esta forma usted puede resolver su problema, porque el otro tiene un problema que no se lo va a resolver usted. Bueno, tenemos otra pregunta. Veamos la siguiente. Buenas tardes, yo quisiera que el doctor me ayudara a aceptar que la persona que yo amaba, con la cual tenía tantas ilusiones, ya no forma parte de mi vida porque él así lo decidió. Yo aún le amo y me hace mucha falta. Bueno, amiga o amigo, ahí está. Licenciado, ¿cómo hacemos para aceptar una situación así? Hay que entender que la desilusión es lo contrario a la ilusión, pero debo de explicar. La desilusión es cuando las emociones, sentimientos y pensamientos no son congruentes con los sentimientos y pensamientos de la otra persona. Y cuando la otra persona demuestra que no siente lo mismo que yo sentía por él, que no pensaba lo mismo a futuro para conmigo, entonces ahí es donde se da la fractura y a eso se le llama desilusión. Quiero aclararle que en este momento hay que afrontar la situación de una manera lineal, es decir, que él en su libertad la escogió para vivir un momento y usted también en su libertad, pero como hemos hablado en el programa, usted no puede tener control sobre los deseos y las decisiones de la otra persona, solo sobre las suyas. En este caso, toca vivir el duelo y también se vive el síndrome de abstinencia porque todas las emociones que le provocaba a nivel cerebral son las que está necesitando y a eso se le conoce como apego y hay que aprender a trabajar el apego porque usted tiene que aprender que algunas veces la situación es como es, no como uno quisiera, ¿verdad? Entonces hay que aprender a valorar que la vida trae este tipo de situaciones. Bueno, pero a veces las emociones pueden tener respuestas fisiológicas y de eso nos habla la siguiente cápsula la doctora Cruz. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Fernanda Cruz, médico internista. En esta ocasión hablaremos sobre las reacciones fisiológicas a las emociones. Recordemos que los síntomas asociados al estrés, a la ansiedad y a las emociones fuertes pueden afectar nuestra salud. Sin embargo, es importante que sepamos que no todos son síntomas asociados a enfermedades o patologías en específico.
Algunas de las manifestaciones físicas que los pacientes pueden presentar son taquicardia o palpitaciones, dolores de cabeza, musculares también, dolores asociados a la espalda, hombros, cuello, malestares estomacales tales como diarrea, dificultad para expulsión de gases y muchas veces insomnio o dificultad para dormir. La mejor manera de combatir estos síntomas es tratando de llevar una vida saludable. Lo primero es tener una alimentación balanceada, practicar ejercicio semanalmente o varias veces al día y también esto apoyarlo con los círculos familiares y en muchas ocasiones si los pacientes tienen antecedentes de patologías depresivas hay que apoyarse de su médico de cabecera. Por lo tanto, recordemos que como punto clave es tratar de mantener un buen estado anímico, practicando todo lo que anteriormente se les acaba de mencionar. Esto ha sido todo por hoy. Soy la doctora Fernanda Cruz, médico internista. Nos vemos en la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir respondiendo en esta ocasión una pregunta que nos envían a través de un audio por WhatsApp. Escuchemos el audio. Hola, buenas tardes. Mire, disculpe, quería consultar un problema que me está ocurriendo. Pues hace 3 años atrás yo estuve privada de libertad por 4 años. El tiempo que estuve ahí, pues perdí a mi hermano, se desapareció. Pues desde ahí siento que me he venido abajo, mi cuerpo no es el mismo, o sea, he perdido mucho peso, soy así como, me he vuelto un poco así como agresiva, me molesto por todo, una cosita que me hacen o algo, yo ya estoy reventando y pues necesito ver a ver ¿qué me puede decir usted? Pues espero de su ayuda. Bueno, en otro audio ella nos comenta que ya tiene una nueva pareja, pero que toda esta situación la está descargando y le dificulta una buena relación con el esposo y con un niño de 9 años que tiene. ¿Cómo le podemos ayudar, Nico? Bueno, lo que sucede es que como cada emoción que aparece lo invita a una acción, a que pueda resolver su situación. Entonces, como las emociones que está experimentando son de irritabilidad, de enojo, de frustración, y recuerde que el estar privada de libertad le provocó también una serie de situaciones que no nos ha comentado. Y cuando esas emociones han quedado suprimidas, la persona está adoleciendo. Entonces, por eso es importante reconocer qué es lo que está pasando. Yo creo que amerita un tratamiento un poco más profundo porque yo necesito saber la causa del evento productor de estos síntomas que está experimentando, porque yo podría decirle que está presentando ansiedad, depresión por los síntomas que menciona, la falta de apetito, bajar de peso, estar irritable, son síntomas de ansiedad y de depresión por la pandemia, por las situaciones que ha estado experimentando y la forma de desplazar las emociones hacia las personas que no tienen nada que ver con lo que yo siento. Ese se le conoce como desplazamiento. Entonces yo puedo estar tratando mal, agrediendo mal a las personas que son cercanas a mí y que yo amo, y en el fondo no quiero hacerlo, y esto le va a provocar también sentimientos de culpabilidad y se va a volver un problema un poco más difícil de manejar. Y por eso considero que sí es importante reconocer qué es lo que está sucediendo, pero amerita una evaluación psicodiagnóstica de urgencia para poder identificar todos esos aspectos y valorar qué es lo que tiene para determinar un tratamiento adecuado para que pueda usted sobrellevar una relación de pareja aceptable y también que pueda usted tener un buen manejo en la relación con ese niño de 9 años. Creo que es importante que usted tome una asesoría un poco más profunda en este caso, porque en una pregunta en una respuesta no le voy a dar
toda la información que usted amerita, pero una evaluación y a profundidad, creo que sí podríamos identificar qué es lo que le sucede para poder darle un tratamiento adecuado en esta situación que está planteando, ¿verdad? Porque se vuelve un poco complejo, porque hay varios actores en la interrelación, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber compartido su historia. Así como ella, hay mucha gente luchando con sus emociones, luchando con muchas cargas emocionales que traen, que les está influyendo mucho, y como ya dijo la doctora Cruz, que se pueden transformar en enfermedades. Así que, bueno, Nicolás, su mensaje final. Bueno, yo creo que es importante canalizar las emociones adecuadamente, ¿verdad? Tiempo atrás yo hablaba que llorar era conveniente, y también hablar es conveniente. Canalice las emociones adecuadamente y su cuerpo no le va a reclamar, no va a sufrir su cuerpo de enfermedades. Por eso es importante el uso de la psicología en estos momentos que estamos viviendo. La psicología no es para personas perturbadas, la psicología nos va a dar mucha orientación positiva para que nos va a ayudar a entender nuestra vida y nuestras emociones, ¿verdad? Hasta la próxima. Nicolás, quedaron muchas preguntas pendientes y mucha tela que cortar con relación al tema. ¿Lo comprometemos acá públicamente que volvemos a hacer otro con el mismo tema? Claro que sí. Claro. Bueno, ahí lo tienen. Así que próximamente lo tendremos de nuevo para poder responder todas esas preguntas que quedaron pendientes y hablar muchas más cosas interesantes. Gracias, de verdad, Nicolás, y gracias a ustedes por su sintonía. Yo los dejo en buena compañía con Osvaldo Ruiz. Y bueno, que Dios nos bendiga y primero Dios nos vemos mañana. Aprender a controlar tus emociones requiere de un proceso que debe ser guiado por un especialista en salud mental, pero puedes comenzar esta tarea siguiendo estos consejos. Cálmate cuando sientas que no puedes controlarte. Tómate tu tiempo para salirte de la situación que te mantiene alterado, para calmarte y no actuar por impulso. Puede funcionarte contar hasta 10 antes de actuar. Si es necesario, hazte a un lado. Retírate de las personas con las que estás molesto, decepcionado o triste hasta que tu frustración disminuya un poco. De esta forma, evitarás conflictos innecesarios. No dejes que tus emociones hablen por ti. Antes de decir algo, piénsalo las veces que consideres necesarias. Cuando estás bajo una difícil situación, puedes decir cosas que están fuera de lugar. Una vez sientas que has logrado superar la tensión, exprésate de forma tranquila.